Hola, 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 saludos y bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, bendiciones para todos. Quien les habla, vuestro hermano David Muñoz. Saludándole en esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Hoy tenemos un tema de unos cristianos evangélicos que se convirtieron al catolicismo por los padres de la iglesia, según ellos leyeron los padres, los escritos de los padres de la iglesia, y entonces se convencieron de que estos padres de la iglesia eran católicos y tenían literatura católica, y por eso ellos decidieron convertirse al catolicismo. Hoy vamos a estudiar cuáles son esos padres de la iglesia que, según estos personajes que estamos viendo en pantalla, dicen que estos padres de la iglesia eran católicos y sus escritos son de la iglesia católica. Vamos a primero a comenzar con sus declaraciones para poder desarrollar este tema. Me convertí al catolicismo por los padres de la iglesia católica. ¿Realidad o ficción? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será un mito? Vamos a ver qué dicen los padres de la iglesia en sus escritos y qué dicen estos eruditos o estos estudiosos católicos que eran cristianos evangélicos y que ahora se han convertido al catolicismo por los padres de la iglesia, por los escritos de los padres de la iglesia. Vamos a ver sus declaraciones. En una de estas prédicas escucho a un pastor evangélico hablando de los padres de la iglesia. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché el término padres de la iglesia y fue en un pastor evangélico. Pero ojo, con esta aclaración, él dijo, lean los padres de la iglesia, pero no los tomen literalmente, en otras palabras dijo, no los tomen muy en serio, porque los padres de la iglesia, si bien algunos fueron discípulos de los discípulos del Señor, la doctrina no estaba muy clara. Bien, amigos y hermanos, escuchamos las primeras declaraciones de estos dos personajes. Él dice que el pastor les dijo que estudien los padres de la iglesia. En primer lugar, queremos aclarar que hay que ver si el pastor les dijo verdaderamente si que ellos estudien los padres de la iglesia, porque normalmente los pastores no dicen eso en público, no dicen eso en el altar, no dicen ellos desde el púlpito, no mandan a la iglesia, peor aún a cristianos recién convertidos, a estudiar los sabios de los primeros siglos, los los denominados padres de la iglesia, ¿no? Si que este pastor ha dicho eso, si que esta persona está diciendo la verdad, entonces el pastor ha cometido un error, porque los padres de la iglesia se los estudia bajo un concepto, bajo unos parámetros y bajo unos estudios este, un poco más responsables de cristianos y personas maduras en el Señor, porque estos escritos de los padres de la iglesia que comentaba este señor, este personaje que está en el video, el pastor le decía que los padres de la iglesia tienen algunas como contradicciones, como que algunas cosas no cuadraban, y es la verdad. Algunas cosas de los padres de la iglesia en aquel tiempo, no solamente no existen un solo padre de la iglesia, dos padres de la iglesia, 20, hay muchos sabios y eruditos de toda la región de aquel tiempo, occidente y oriente, de la región también de Egipto, como los coptos. Entonces, el estudio de los padres de la iglesia son para cristianos, diría yo, cristianos, o para estudios de liderazgo, para estudios ya más profundos de cristianos que han pasado por un discipulado, que han pasado por un bautismo, por un discipulado, por una consolidación
de la iglesia cristiana. Entonces ellos van poco a poco estudiando aquellos temas y en un estudio más profundo según la clase de estudio de los padres de la iglesia. Hay estudios que son un poco básicos, estudios más profundos donde los cristianos según los líderes pueden acceder a estos cursos poco a poco. Yo creo que todos los líderes juveniles, todos los líderes de cada iglesia deben de estudiar los padres de la iglesia, pero de una forma responsable, ¿no? El pastor de este hombre dice que vamos a escuchar nuevamente las declaraciones de qué es lo que dijo el pastor. En una de estas prédicas escucho a un pastor evangélico hablando de los padres de la iglesia. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché el término padres de la iglesia y fue en un pastor evangélico. Pero ojo, con esta aclaración, él dijo, lean los padres de la iglesia, pero no los tomen literalmente, en otras palabras dijo, no los tomen muy en serio. Bien, entonces según lo que dice este erudito, que el pastor le dijo que estudien los padres de la iglesia, pero que no lo tomen muy en serio. Bueno, los padres de la iglesia hay que tomarlos sus sus lecturas, sus libros, sus escritos de una forma seria para que nosotros podamos entender qué es lo que sucedía en aquella época del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo, qué pasó en el tercer siglo, en el primero, en el segundo. Entonces, donde había mucha confusión, donde había mucho debate, donde había mucha controversia. En aquellos tiempos algunas personas creían diferente sobre la divinidad de Jesucristo. No hay muchos escritos sobre María, hay muchos escritos sobre el infierno, hay muchos escritos sobre muchos escritos, hay muchos eruditos o padres de la iglesia que se combatían o se atacaban el uno con el otro, como Jerónimo, como Orígenes, como Atanasio y algunos que vamos a estar viendo en el transcurso de este video. Vamos a ver qué más dice estos dos personajes. Porque los padres de la iglesia, si bien algunos fueron discípulos de los discípulos del Señor, la doctrina no estaba muy clara. La doctrina para ellos todavía era confusa, no estaba 100% revelada, por lo tanto pueden decir algunas cosas que son confusas para las personas y se van a engañar. O sea, hay que leer a los padres de la iglesia, pero con cierto cuidado. Eso. Bien, ahora en eso de confusión, yo creo que los escritos de los padres de la iglesia, los escritos de los padres de la iglesia, no es que tienen cosas mucho confusas, sino que hay mucha mala interpretación, de más que todo de los eruditos católicos del Vaticano. Hay mucha información falsa, hay mucha información que no saben ni siquiera quién la escribió. Y algunos eruditos, como este erudito que están aquí, algunos apologistas de este siglo XXI, para defender su fe católica, vaticana, romana, ellos ya le ponen hasta nombres a los escritos que muchas veces el mismo Vaticano ha dicho que no se sabe de quién serán, pero son escritos que están ahí y hablan del cristianismo y hablan doctrinas cristianas, pero no se sabe quién los escribió. Se asume algunos escritos que los escribió tal apóstol, tal erudito, Bernabé, tal vez de Pedro, tal vez de Ignacio de Antioquía, pero muchos escritos, los eruditos responsables, los eruditos más responsables, simplemente sabiendo que no hay quién es el autor, suponen, hacen una suposición, pero estos eruditos católicos del siglo XXI, ellos ya ponen hasta nombre, ellos dicen, este escrito es de Bernabé, este escrito es del tal apóstol, cosa que ni aún la Iglesia Católica ha confirmado de quiénes son estos escritos. Así hay muchos escritos, muchos. Y a estos eruditos muchas veces para defender su fe ya le ponen nombre, ya le ponen al autor que es el autor, supuestamente un autor verdadero, para defender su fe, para defender su doctrina católica, pero en realidad hay eruditos católicos muy buenos, muy buen estudiados, eruditos católicos
que saben que hay muchos escritos que no sabemos de quiénes fueron escritos, cuáles fueron sus autores, y sin embargo ellos sí dicen, estos escritos no sabemos quién son, pero estos escritos hablan esto. Entonces todo eso debemos de saber de los padres de la iglesia. Hay muchos escritos que no tienen autor, que se supone que hay una suposición que pueden ser de algún autor, de algún discípulo, de algún sabio de los primeros siglos, pero hay muchos escritos que no sabemos de quiénes son. Uno de esos escritos es la Didachet o la Didajet, que en verdad no se sabe quién la escribió, quién. Se asume, los eruditos católicos más estudiados y más respetados, ellos dicen no saben quién la escribió. A veces asumen que puede ser Bernabé, pero no se sabe quién la escribió, no se sabe de dónde, quién escribió, de quiénes son esos escritos, asumen solamente. Pero este erudito que vemos aquí, él dice que es de Bernabé, que es el apóstol Bernabé. Este erudito, lamentablemente, según este erudito, dice que Bernabé escribió la Didachet, cosa que la Didachet no se sabe quién la escribió. Asumimos más o menos cuando fueron descubiertas con otros escritos, pero no. Los eruditos más leales, se puede decir, a la historia, dicen y comentan que la Didachet o la Didajet no tiene autor, no sabemos de quién es el autor. Pero este erudito en unas declaraciones ya le da autor. Imagínense que ni el Vaticano, ni el Vaticano, la Iglesia Católica no le da autor al libro, a los escritos de la Didachet, pero sin embargo este erudito sí. Entonces ahí uno debe de saber que los están engañando, que les están mintiendo solamente por defender la doctrina católica romana. Estas personajes no son personas o estudiosos autorizados por la Iglesia Católica. Eso también debemos de saber. Son estudiosos, personas que hacen curso, que estudian la historia y hay ciertas literatura patrística, histórica, pero no son autorizados por la Iglesia Católica. Entonces estos eruditos pueden decir lo que sea, pueden decir lo que a ellos les da la gana, pueden decir lo que a ellos piensan, sin ninguna afectación al Vaticano, porque el Vaticano simplemente va a decir que estos eruditos no son de la Iglesia, no son autorizados por la Iglesia Católica, como sí lo era el padre Luis Toro, como sí lo era el sacerdote Luis Toro, que él sí era autorizado del Vaticano y del mismo Papa Francisco, donde él desapareció. Entonces todo eso debemos de tomar en cuenta, porque estos eruditos pueden decir cualquier cosa y la Iglesia Católica Romana no se hace responsable por lo que dicen estos eruditos, porque no son autorizados directamente por el Vaticano. Ahora tenemos un ejemplo cómo estos apologistas y estos eruditos se contradicen. Vamos a escuchar cómo citan las lecturas o los escritos de Orígenes, pero otros dicen que son padres de la iglesia y otro dice que no es padre de la iglesia. Escuchemos los relatos de estos disque eruditos. También Orígenes, en la Catena Áurea, en su comentario sobre Mateo, dice: toda palabra que explica las Sagradas Escrituras, dice también Orígenes. Miren cómo cita a Orígenes. Para que explica las Sagradas Escrituras, dice también Orígenes, en la Catena Áurea, en su comentario sobre Mateo. Él está citando aquí a Orígenes para defender una doctrina. Este erudito, este estudioso, está citando a Orígenes como padre de la iglesia y dice que Orígenes tiene unos escritos donde la iglesia católica también los practica, porque Orígenes fue un erudito de los primeros siglos. Catena Áurea, en su comentario sobre Mateo, dice: toda palabra que explica las Sagradas Escrituras, dice también Orígenes, en la Catena Áurea, en su comentario sobre Mateo. Pero vamos a escuchar a otro erudito que dice lo contrario, para también defender su fe en otro tema. Bueno, lo primero que hay que aclarar
es que Orígenes no fue padre de la iglesia. ¿Cómo? Primero que todo, él formulaba algo distinto a la doctrina del purgatorio, donde decía, Vamos a bueno, escucharlo. lo primero que hay que aclarar es que Orígenes no fue padre de la iglesia. Primero que todo, él formulaba algo distinto a la doctrina del purgatorio, donde decía que hasta los que estaban en el infierno por medio de anástasis, bueno, no recuerdo el término exacto, que por medio de eso llegaban hasta el cielo, desde el infierno hasta el cielo. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que Orígenes no fue padre de la iglesia. Bien, entonces estos eruditos citan a ciertos padres de la iglesia o ciertos sabios de la iglesia. Este erudito cita para defender su fe católica una parte, un tema católico, y este erudito lo cita para defender su tema también católico, su doctrina católica, pero este dice que es un padre de la iglesia y lo cita, y este en cambio dice que no es un padre de la iglesia porque está defendiendo una doctrina. Entonces el cristiano evangélico cita a Orígenes en cierta parte de sus escritos, y este erudito le dice que Orígenes no sirve porque Orígenes Bueno, no es lo padre primero de que la hay que iglesia. aclarar es que Orígenes no fue padre de la iglesia. Primero que todo, él formulaba algo distinto a la doctrina del purgatorio, donde decía que hasta los que estaban en el infierno. Entonces Orígenes estaba en contra del purgatorio, pero este erudito acá lo citan para defender su fe. Entonces se contradicen estos eruditos, ahí se están mirando uno al otro, ¿no? ¿Cuál de los dos tendrá la verdad? Esa es, hermanos y amigos que nos están escuchando, cómo estos eruditos católicos del siglo XXI no son de confiar. Sus declaraciones y sus estudios son falsos, contradictorios y mentirosos, no conforme a la verdad. Entonces el uno dice que Orígenes tiene escritos y entonces defiende la fe católica. Orígenes, en la Catena Áurea, en su comentario sobre Mateo, dice: toda palabra que explica las Sagradas Escrituras, dice también Orígenes, en la Catena Áurea, en su... Vamos a escuchar ahora. Lo primero que hay que aclarar es que Orígenes no fue padre de la iglesia. No fue padre de la iglesia. Entonces, primero que todo, él formulaba algo distinto a la doctrina del purgatorio, donde... Entonces estos eruditos, este de aquí cita Orígenes para defender cierta parte de la doctrina, y este erudito cita a Orígenes para también defender, pero lo rechaza a Orígenes. Este aquí lo acepta. Entonces, esta es la falsedad de estos eruditos católicos romanos. Este es solamente un ejemplo, amigos, para que ustedes puedan ver cómo la doctrina y estos eruditos engañan a sus fieles y a sus seguidores católicos. Bien, seguimos dando testimonio de las falsedades y de las contradicciones de estos eruditos católicos del siglo XXI. La Iglesia Católica, el Vaticano, ha manipulado la historia, palabras, la Biblia, ¿no?, a su antojo, a como ellos han querido y les han convenido, a su conveniencia, ¿no? Entonces vamos a estudiar este segundo ejemplo. Otro ejemplo, tenemos aquí un libro de estudio patrístico, bíblico patrístico, pero vamos a ver qué nos dice acá en la página número 36, literal número 36, dice el sacramento y su historia. El catolicismo ha reunido unos sacramentos que según estos sacramentos son base de la salvación. Pero vamos a ver qué dice este libro, vamos a ver qué es lo que dicen los eruditos, qué es lo que dice la historia. En este libro, el sacramento y su historia, en esta parte de aquí dice: debemos comenzar admitiendo que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra alguna que con su escueto significado semántico exprese la realidad de los 7 sacramentos. O sea que no hay en la Biblia no hay una palabra que diga que hay 7 sacramentos obligatorios para la salvación. ¿Qué sigue más diciendo este libro? Aún más, el sustantivo sacramento en la actualidad
en la actual significación litúrgica y eclesiástica, no es conocido por algunos autores no testamentarios. No fue conocido estos 7 sacramentos obligatorios, como lo dice la Iglesia Católica, como lo dice el Vaticano, que eran para la salvación. Sigamos escuchando, sigamos leyendo. Aquellos sacramentos que en el Nuevo Testamento aparecen descritos con mayor claridad, como el bautismo, el bautismo católico, la Eucaristía, son denominados siempre con sus respectivos nombres propios. En la Biblia, en la historia bíblica, los eruditos y en la misma palabra del Señor, este bautismo y la Eucaristía la repartición del pan eran dos cosas muy diferentes, eran cosas que tenían sus nombres propios, no eran incluidos como 7 sacramentos, sin que en ningún momento, dice acá, se haga referencia a un término genérico que los agrupe. Miren, hermano, este libro no es evangélico o protestante, es un libro católico que dice que estos 7 sacramentos que la Iglesia Católica los unió y los obligó y los obliga a los cristianos católicos o los amigos católicos, nunca fueron en la Biblia ni en la historia fueron un término de agrupación. Dice, ha sido pues a lo largo de la vida cristiana y en virtud de la reflexión teológica y de la acción litúrgica y pastoral como ha sido acuñado el sustantivo sacramentos. O sea, son palabras de las cuales el catolicismo se ha inventado 7 sacramentos obligatorios para los católicos que puedan ser salvos. Bien, acá en esta página de acá también nos dice, creo que me siguen con el mouse, es decir, en cuanto era el singular del plural misterio, esta palabra viene de un singular del plural misterio, misteria dice aquí, que estaba intrínsecamente vinculado al culto mistérico pagano. O sea que estas palabras vienen de una teología o vienen de un origen pagano. Vamos a ver qué dice más abajo. Dice aquí, antes de abordar el estudio teológico sobre el mysterium, es conveniente abrir un paréntesis para insinuar el significado original de este término, tanto después el término de vista filológico como desde el uso religioso cultural que lo ha acompañado desde el principio en el mundo helenístico. Esta palabra es clave. La palabra pagano, acá culto, misterio pagano, y dice mundo helenístico, son mundos que no son cristianos, son mundos paganos, son mundos idólatras, son mundos fuera de la voluntad de Dios. Entonces estos términos fueron adquiridos por la Iglesia Católica y puestos a orden del cristianismo. Entonces estos sacramentos, entre comillas, obligatorios para la Iglesia Católica y sus fieles, son términos acogidos del paganismo, del mundo helenístico. Toda esta información la encontramos aquí en este libro, capítulo número 2, del misterio al sacramentium, estudio bíblico patrístico. Bien, seguimos buscando palabras que el catolicismo ha distorsionado, como la palabra Eucaristía, que para los griegos Eucaristía significaba un reconocimiento, un agradecimiento. Pero agradecimiento a quién, reconocimiento a quién, a los dioses paganos. Ellos también tenían su liturgia, ellos también tenían su Eucaristía, que era para los dioses paganos y hasta para el mismo emperador romano. También tenemos la palabra como la misa, ¿no? Que era un sacrificio pagano que hacían honor
al dios Sol, Krishna. Es una palabra anglosajona. Entonces podemos observar cómo el catolicismo ha utilizado de una forma no usual de sacar textos, sacar libros, editarlos a su propia conveniencia. También tenemos la donación de Constantino entre la ambición y el evangelio, uno de los relatos oscuros que constituye tal vez uno de los documentos más interesantes, tanto para la canonista medieval como también para la historia del pensamiento político occidental. Será la donación o decreto que Constantino I hiciera a la Iglesia. Estudios que comenzaron en el siglo XIV pudieron llevar a revelar que el documento era falso. Este documento falso, que era la donación de Constantino a la Iglesia Católica. Tenemos dos opciones ahí, donde los católicos no pueden refutar, los eruditos católicos no pueden refutar si que este documento era falso, si que lo declaran falso, que la Iglesia Católica lo reconoció. Así que este documento falso, que la Iglesia Católica lo reconoció, la donación de Constantino, un documento que fue falsificado en la era medieval. Bien, ya tenemos en esta primera instancia como algunos eruditos católicos, no todos, como primera instancia tenemos la falsificación y la mala interpretación de los textos antiguos, como el Vaticano ha manipulado y ha malinterpretado algunos textos de algunos eruditos o padres de la Iglesia. Entonces tenemos como primera instancia, como entrada a este video, todas esas falsificaciones y esas malas interpretaciones de los textos antiguos, y también una de las más resaltantes es la falsificación de la donación de Constantino que hizo el Vaticano. Prácticamente ellos dicen que Roma le regaló Constantino al máximo pontífice, al Papa. Entonces todo eso fue una falsedad por poder político y religioso. Entonces ya tenemos que los textos, hay que tener mucho cuidado con los textos de los padres de la Iglesia, con los textos antiguos, que no sean textos manipulados o mal interpretados por los eruditos del siglo XXI. Bien, ahora vamos a ver de dónde este personaje sacó información de los padres de la Iglesia. Vamos a ver que él quería buscar, quería estudiar y tener información sobre los padres de la Iglesia, pero vamos a ver a qué fuentes acudió este personaje y qué fue lo que encontró. Vamos a escuchar su relato. Comienzo a buscar primero información de quiénes eran los padres de la Iglesia, y es cuando por primera vez en mi vida comienzo a encontrarme nombres como Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo de León, Ladida G, el Pastor de Hermas, San Justino Mártir, y este montón de personajes que yo no tenía idea de quién era. Comienzo a buscar esta literatura y comienzo a imprimir los documentos aquí en mi casa. Antes yo te mencionaba que yo vivo en una zona rural de Costa Rica. Tengo la librería católica, está a muchos kilómetros de aquí. Entonces lo más fácil es buscarlo en internet y imprimirlo y guardarlo. Comienzo Vamos a seguir escuchando. a buscar esta literatura Comenzó a buscar. y comienzo a imprimir los documentos aquí en mi casa. A imprimir los documentos Antes yo en internet. te mencionaba que yo vivo en una zona rural de Costa Rica. Tengo la librería católica, está a muchos kilómetros de aquí. Entonces lo más fácil es
buscarlo en internet y imprimirlo y guardarlo. Y para los que nos están escuchando, que puedan imaginarse que no tengan acceso a libros o a una librería, en internet están todos los... Comienzo a leer un poco a los padres de la iglesia. Me acuerdo que empecé con San Ignacio de Antioquía, que es uno de mis padres favoritos. Comienzo a leer a San Ignacio de Antioquía o la Didaje, no recuerdo exactamente cuál de los dos comencé primero. Y fue algo curioso porque comencé a leer la Didaje o Ignacio de Antioquía y comenzaba a leer unos párrafos y yo decía, no, pero este no me sirve porque es muy católico. Bien, entonces este personaje, este evangélico es o ex evangélico, dice que comenzó a buscar literatura de internet. Obvio que hay bastante literatura patrística por internet que es católica. Obviamente que es católica, que es manipulada, son textos y palabras ya fuera del contexto, como la Eucaristía que habíamos estudiado. La palabra que no es una palabra del primer siglo de los apóstoles, ni de los sabios del primer siglo, ni algunos del segundo. Fueron ya en el tercer y cuarto siglo, cuando fue Constantino en adelante, que más o menos por ese tiempo ya comenzaron a cambiar palabras y comenzaron los obispos a tener otra mentalidad sobre el cristianismo y sobre lo que pensaban diferente al cristianismo, o los que pensaban diferente a la religión que Constantino o el Imperio Romano había adoptado. Bien, ahora algo muy importante, amigos que nos escuchan, católicos y cristianos evangélicos. ¿Cuáles padres de la iglesia o cuáles sabios de los primeros siglos este señor, este individuo, esta persona, o estos dos personajes que se encuentran aquí, que son ex evangélicos, que fueron evangélicos, estudiaron? ¿Cuáles padres o sabios de la iglesia de los primeros siglos? ¿Cuáles? Porque hay un detalle muy importante, amigos, cuando alguien de algún católico venga y les diga a ustedes que no, que los padres de la iglesia tienen la doctrina católica, así como estos dos personajes que están aquí, que nos tenemos en el video, dicen nosotros estudiamos y lo sabemos. La pregunta es del evangélico o de cualquier otra denominación o religión es, ¿cuáles padres de la iglesia ustedes han estudiado? Porque existen algunas regiones y específicamente existen tres regiones grandes fuertes del cristianismo, como Egipto, el Oriente y el Occidente. Vamos ahorita a analizar que el Oriente, el Occidente y egipcio, no son los mismos padres de la iglesia que tienen en Roma. Lo que estos dos personajes, estos dos individuos de aquí, están exponiendo es solamente algunos eruditos que estuvieron en Roma. Este personaje y este otro personaje que han estudiado y han leído, los supuestos padres de la iglesia, atento con esto, amigos cristianos, evangélicos y también católicos que escuchan este canal. Lo que estos hombres y los eruditos romanos católicos exponen es la historia de Roma, la historia de la iglesia de Roma, mas hay otras iglesias y otros pueblos como el de Occidente, como el de Oriente y el egipcio, donde no son los mismos padres de la iglesia romana católica que ellos siguen o estudian. Vamos ahora a ver cómo la iglesia romana solamente expone y da a conocer al mundo la historia de la iglesia romana, mas no e ignora las otras historias de las otras diferentes denominaciones, iglesias que estuvieron fuera de la jurisdicción de Roma. Bien, vamos a ver un poco de historia, de la historia que no cuenta
los apologistas romanos o los eruditos romanos, católicos romanos. Dice la historia, cuando en el año 324 el emperador romano Constantino el Grande o Constantino I fija una nueva capital en Bizancio, dándole el nombre de Constantinopla. El emperador Constantino el Grande, quien decretó que el cristianismo sea la religión autorizada por el imperio, tanto el cristianismo como el paganismo, ambas religiones sean autorizadas para que estén libremente en aquel tiempo. Este Constantino, este emperador, también se llevó la capital a Bizancio, dándole el nombre de Constantinopla. Convocó en el año 325 el primer concilio ecuménico a celebrarse en Nicea. Entre otras decisiones doctrinales se procedió a organizar la iglesia en patriarcados y en diócesis. Sigamos escuchando, hermanos, otorgándose el mismo rango a las sedes patriarcales en Roma. Todos estos grupos, estas sedes tenían las mismas jerarquías en sus espacios, en sus territorios que habían sido asignados por Constantino el Grande, como Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Todas estas iglesias, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, tienen sus propios eruditos o sabios o padres de la iglesia o sus respectivos papas, o como ellos lo llaman en la iglesia bizantina, como el patriarcado. Sigamos leyendo, amigos y hermanos. Posteriormente, en el segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla en el año 381, se estableció que el obispo de Constantinopla que recibía el título de patriarca, no como papa. Atención a todo esto. Debía tener la preferencia de honor tras el obispo de Roma. Atento con lo que viene aquí, amigos. Prohibiendo asimismo a todos los obispos, incluido el romano y el constantinopolitano, que interviese en otras diócesis, que no podía intervenir en tomas y decisiones en estas otras diócesis como era la Alejandría, Antioquía y Jerusalén, porque ya tenían sus propios obispos o sus propios patriarcas o sus propios jefes encargados de las iglesias. En el cuarto concilio ecuménico celebrado en Calcedonia en el año 451 se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma, aunque al obispo romano se le reconocía una autoridad moral sobre el resto de los patriarcados. Sigamos, amigos. En el concilio ecuménico de obispos, Constantinopla pasó a recibir el título de patriarca ecuménico. La confirmación del despojo de la sede de Alejandría por presiones del poder imperial sobre la iglesia en otras causas hicieron que el patriarca de Alejandría, Timoteo el Huro, en el año 451 excomulgara al patriarca de Constantinopla junto con el resto de los patriarcas, separando su patriarcado del resto de la iglesia, dando origen a la iglesia copta. Esta es otra iglesia, otro grupo de cristianos que también vamos a estar estudiando. Bien, ahora vamos a ver la lista de arzobispos, de obispos o de patriarcas de Constantinopla, que no es la misma historia que Roma. Hermanos y amigos, los católicos romanos, ellos cuentan su historia, la historia de Roma, mas no cuentan la historia y de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles que llegaron a otras regiones como Constantinopla y Egipto. Bien, ahora estas iglesias de Constantinopla no tienen a Pedro como el sumo pontífice o como
no tienen a Pedro como el primer papa, tienen a su fundador como a Andrés, como a San Andrés. ¿Quién es San Andrés? Discípulo de Jesucristo, apodado por ti el primer llamado hermano de Simón Pedro. Ellos tienen al hermano de Pedro como el fundador de la iglesia de Constantinopla por ese lado del mundo. Ahora, amigos, como les comentaba, los eruditos católicos solamente dan su información o su historia de Roma. Aquí vemos en este mapa cómo se dividió el Imperio Romano, y acá vemos también a Constantinopla, y por acá está Egipto. Entonces, por aquí tenemos también a Jerusalén, a Israel. Entonces, hay algunos, en aquel tiempo hay algunas iglesias, algunos pueblos que no tenían nada que ver con el obispo de Roma. Los eruditos católicos cuentan solo la historia de Roma, no cuentan la historia de Constantinopla y los otros apóstoles que llegaron a diferentes lugares, hasta a África. Entonces, por este mapa nos podemos guiar cómo en Roma hubo una historia, en Constantinopla hubo otra historia, en Egipto hubo otra, en África, en Israel mismo. Entonces, estamos estudiando cómo los eruditos católicos solamente hablan de los padres de la iglesia de Roma y de algunos eruditos que llegaron hasta Roma, pero hay historias diferentes en diferentes áreas del Imperio Romano. Entonces, para el patriarcado de Constantinopla, para toda esa región, para toda esta región de Oriente, no tienen a Pedro como el primer papa, como el fundador, sino lo tienen como a Andrés, el hermano de Pedro. Pero en Roma lo tienen a Pedro. Y así vamos a ver en otras regiones acá en Egipto que tampoco no es ni Andrés, ni tampoco no es Pedro, es otro, que llegaron en los primeros siglos o después de la muerte de Jesucristo a todas las regiones en aquel mundo conocido. Entonces, para la iglesia de Constantinopla, Andrés fue el fundador, y tenemos algunos papas o algunos obispos o algunos patriarcas que la iglesia católica romana no tiene, y algunos no los reconoce tampoco, como en el año 38 en 54 Estacio, Onésimo, Policarpo I, Plutarco. Sí, en el año 505, 514 Sedesio, Diógenes. Y así, hermanos, tienen un sinnúmero de patriarcas, de obispos, que en el catolicismo romano no son incluso reconocidos, algunos de estos en su mayoría. Hay por ahí en el primer y segundo siglo como que coinciden en algunos eruditos, en algunos sabios, pero después ya no coinciden con muchos de los papas o patriarcas del otro lado del mundo, fuera de Roma. Estamos viendo aquí como en el año 806, Nicéforo I, Teodoto I, Juan, Metodio, Ignacio I, Esteban, Antonio, Nicolás I, segundo periodo. Tenemos a Miguel I, Alejo I, en el año 1084, Nicolás III, y así hay un sinnúmero de patriarcas y obispos en esta otra parte del mundo fuera de Roma. Bien, ahora vamos a ver otra región. Vemos acá cómo se encuentra Roma, Italia. Acá está Turquía, Estambul o Constantinopla, donde era Constantinopla en antes. Ahora vamos a Egipto, a esta región de acá. Ojo, volvemos y repetimos que los católicos solamente cuentan la historia de Roma, la historia solo cuentan la historia de
occidente de Roma, nos cuentan la historia del oriente. Y ahora vamos a bajar un poco hacia Egipto. Aquí vemos a Egipto. Hemos ya dicho que los católicos cuentan su historia. Acá también tenemos la historia de Constantinopla con el imperio bizantino. Y ahora vamos a Egipto. Vamos a ver qué cuentan los egipcios. Bien, resulta que en Egipto los egipcios no tienen tampoco a Pedro como el primer papa. Ellos tienen a Marcos. Allá ellos cuentan quien fue hasta aquellos lugares de Alejandría. Fue Marcos a predicar el evangelio. Y lo tienen a Marcos como uno de los papas coptos. A Marcos en el año 43 hasta el 63. Luego sigue con Ariano, Abilio, Cedrón, y aquí están los años, también tenemos los años: Primo, 106 al 118, Augusto, 118 al 129, a Marcos 2, Celadión, Agripino, Juliano, Demetrio, Dionisio en el año 348, Pedro I, Aquilas. Aquí tenemos a los obispos de Alejandría a partir del año 325, Alejandro I, Atanasio, Pisto, Gregorio, Jorge, Lucio, Pedro II. Entonces todos estos eruditos, todos estos patriarcas o papas coptos no son los mismos de la Iglesia Católica Romana. Ahora tenemos tres. Roma, la historia de Roma, que solamente los cuentan los eruditos católicos. Tenemos la historia de Constantinopla y también tenemos la historia de los coptos, que no son la misma historia de los romanos. Roma quiso, el Papa romano quiso apoderarse, tener poder sobre estas dos regiones, pero al final no ha podido. Tuvo en cierta parte de la historia un gran poder, mucho poder, pero el poder le fue quitado. Entonces podemos ver, amigos y hermanos, cómo estos eruditos o estos apologistas católicos solamente estudian la Iglesia de Roma y la presentan al mundo, la historia de Roma, pero tenemos muchos más pueblos, muchos más territorios en los cuales los apóstoles también se dirigieron y también fueron a predicar el evangelio a tierras muy lejanas como Egipto, Constantinopla, África. Entonces cuando un erudito católico venga a decirle que los padres de la iglesia fueron de Roma o han estudiado los padres de la iglesia, la pregunta es: ¿cuáles padres de cuál iglesia y de cuál región? Porque Roma fue una región donde se predicó el evangelio, en Constantinopla también, en Egipto también, y en África también hubo muchos eruditos. Entonces es un error decir que Roma fue la sede donde Jesucristo dejó a los apóstoles o lo dejó a Pedro como el dueño y amo señor de las iglesias. Eso es un error doctrinal de la iglesia romana católica y de algunos eruditos católicos, no de todos, porque hay unos eruditos católicos que sí reconocen de que Roma no ha sido puesta por o ha tenido jurisdicción en todas las iglesias de todo el mundo conocido en aquel entonces. Bien, tenemos una segunda parte, entonces nos despedimos. Suscríbete a nuestro canal Apologética Juvenil para seguir haciendo más videos. Tenemos una segunda parte sobre este tema. Bendiciones para todos y nos volvemos a ver en un segundo video.